Ok, vamos con el difícil. Escribir una novela es una forma socialmente aceptada de hablar solo sin que te internen, pero grabarte haciéndolo, exponer el proceso creativo, los titubeos, el duelo y hasta la duda de si todo esto tiene sentido, eso ya roza el terreno de la performance autodestructiva, o del arte contemporáneo, o de la desesperación con pretensiones narrativas. Pero aquí estoy, abriendo el cadáver de una historia que aún no ha terminado de morirse del todo y, además, con una cámara. Ahora no estoy aquí para enseñarte cómo escribir una novela ni para darte consejos de productividad narrativa. Estoy aquí para narrar una necropsia en tiempo real. Lo que vas a ver, si decides seguirme en este experimento, es el intento de mantenerme con vida mientras le doy forma a un cadáver, al de mi mamá. Pero también el de una versión de mí que ya no está y el de una idea de la escritura que necesita ser desollada. ¿Por qué grabar esto?, pensé. ¿Por qué no simplemente escribir en silencio como es la tradición? ¿Por qué convertir la escritura en un acto público y casi obsceno? Porque la intimidad ha dejado de ser un lugar seguro. Porque la escritura nunca es y nunca ha sido un acto solitario. Porque hay algo profundamente político en poner el dolor en escena, sacarlo de la sombra y decir, mira, esto también se escribe y esto también se muestra. Y porque leía a Cristina Rivera Garza y una vez que alguien te habla de necroescrituras, ya no puedes volver a escribir igual. Rivera Garza dice que escribir es muchas veces hacerle justicia a los muertos, no conmemorarlos, no endulzarlos, no embalsamarlos con una prosa bonita y una lágrima estratégicamente colocada. No. Hacerles justicia. Escribir como quien escarba una fosa común con una cuchara oxidada. Cuando leí Los muertos indóciles, entendí que mi deseo de contar esta historia sobre la muerte de mi madre, su huella, su eco, no era una concesión al sentimentalismo, sino un acto político. Porque vivimos en una cultura que entierra rápido, que tapa, que silencia. Porque todo lo que no es productivo o positivo se expulsa al margen y ahí en ese margen está la escritura que me interesa, la escritura de los cuerpos ausentes, la escritura de lo que ya no está pero insiste, la escritura que no consuela, desentierra. Por eso decidí no escribir esta novela en silencio y exponer mi proceso, no como un ejercicio de transparencia sino como un gesto performativo, un ritual de escritura comunal, una forma de decir, sí, estoy escribiendo sobre un cadáver, pero no lo hago solo. Porque este cadáver nos pertenece, porque lo muerto no está muerto si seguimos hablando con ello, y porque la escritura, si no es comunión, es solo vómito privado. Hoy escribir es un acto sospechoso. Si no estás vendiendo cursos, dando tips en redes, si no tienes una estrategia de visibilidad, se supone que no estás haciendo nada, pero escribir una novela no es hacer contenido. Es desaparecer. A veces durante años, para emerger con probablemente algo que nadie pidió y que no le guste a nadie. Escribir es fallar una y otra vez y mostrar ese fallo. ¿Filmarlo? Eso ya es borderline suicida. Quizá por eso quiero hacerlo. Hay algo profundamente valioso en mostrar el error, la duda y el titubeo. Porque el mito del genio aislado y silencioso es un invento de los manuales de autoayuda y los clubes literarios con pretensiones. Y porque la escritura, aunque lo niegue, siempre ha sido coral. No hay autor sin lector. No hay novela sin otros libros que la precedan. No hay historia que no esté contaminada por voces ajenas. Y si todo eso es cierto, ¿por qué fingimos que escribir es una actividad privada, secreta y casi masturbatoria? Rivera Garza habla de la escritura como un acto de desapropiación. Dejar de creer que lo que escribimos es nuestro. Dejar de creer que la voz es propiedad privada. Entender que escribir es entrar en una conversación que empezó antes de nosotros y seguirá después. Que las palabras que usamos no nos pertenecen y que incluso los muertos que narramos no son solo nuestros muertos. Mi mamá no es solo mía. Su muerte no es solo mía. Lo que yo cuento, lo cuento desde mí, pero no solo para mí. Y si me atrevo a hacerlo público es porque quiero que otros puedan leer quizá su propio duelo en su propio silencio, su propio cadáver. No me resulta fácil hacer esto. No me siento cómodo.
Cada palabra que digo frente a la cámara es una pequeña traición a mi pudor, a mi familia, a esa voz interna que dice, esto no se dice, esto no se expone, esto no se muestra. Por esa voz también forma parte del problema porque esa voz es la que ha acallado a generaciones, la que ha ocultado abusos, pérdidas y traumas, la que ha dicho, de eso no se habla, eso se guarda en privado, eso no es literario. Y a esa voz hay que escribirle encima, con rabia, con ternura, con ironía si hace falta. Pero hay que escribirle encima. Este no es un ejercicio de exhibicionismo, no estoy aquí para llorar en cámara. Estoy aquí para mostrar el proceso, como un espacio de pensamiento, como un laboratorio de sentido, para decir, esto también es literatura. El titubeo, la duda, el miedo, la exposición, porque la literatura no es solo el resultado, es también el camino, la mancha, la herida, el intento fallido. Y porque si algo he aprendido leyendo a Rivera Garza es que el duelo no se supera, se escribe. Uno de los conceptos más potentes de los muertos indóciles es el del archivo. Rivera Garza entiende el archivo no como un lugar cerrado y sagrado, sino como un campo de batalla. Un espacio donde los muertos pelean por ser narrados y donde nosotros, los vivos, decidimos con palabras quién queda dentro y quién fuera. Mi novela quizás es un archivo ficcional, sí, pero un archivo al fin. No de hechos, sino de afectos. No de fechas, sino de fantasmas. Es un lugar donde el cuerpo de mi madre, su voz, su sombra, su perfume, su risa, se transforma en lenguaje, donde la ausencia se convierte en escena. La pérdida se vuelve estructura, y si decido mostrar ese archivo en proceso, es porque quiero discutir su construcción. Quiero pensar en voz alta. Quiero que la escritura deje de decir mi santuario cerrado y se convierta en una casa con ventanas abiertas, aunque entre el polvo, aunque se escapen los fantasmas. Escribir sobre el duelo no es solo un acto íntimo, es una forma de intervenir mi presente, de decir, esto también merece ser narrado, esto también es literatura. Y no necesito pedir permiso para escribirlo. Cristina Rivera dice que la escritura no es una forma de identidad, sino una práctica social. No es una bandera, no es un espejo, es un puente. Y yo quiero cruzarlo contigo, aunque a veces tambalee, aunque no sepamos a dónde lleva. Por eso estoy grabando esto y por eso lo comparto. No para que me digas si lo estoy haciendo bien, sino para que pienses conmigo, para que me acompañes en este proceso que no es una lección, sino una pregunta. ¿Cómo se escribe lo que duele? ¿Cómo se transforma la pérdida en forma? ¿Cómo se saca el muerto de la tumba y se le pone a hablar? Escribir así frente a los otros no es una moda, es una forma de comunión, de comunalidad, de resistencia, de desobediencia narrativa, de decir no estoy solo ni quiero estarlo, porque el dolor compartido no se diluye, pero se transforma. Porque las palabras, cuando se piensan en voz alta, dejan de ser herramientas y se vuelven compañía. Nos ha vendido la imagen del escritor como un ser huraño, encerrado, borracho de café y trauma, sacando obras maestras entre crisis nerviosas y premios literarios. Todo es muy romántico y muy útil para mantenernos callados, aislados y competitivos, convencidos de que la literatura es una carrera de obstáculos donde solo unos pocos sobreviven con dignidad. Spoiler, nadie sobrevive con dignidad, y menos aún en silencio. Mostrar mi proceso creativo no es un gesto de arrogancia. Es un acto de sabotaje contra esa imagen. Es una forma de decir, estoy escribiendo y me tiembla todo. Estoy escribiendo y a veces no sé cómo. Estoy escribiendo y no tengo respuestas. Pero aquí estoy. Y si tú también estás en ese lugar incómodo, tal vez podamos pensar juntos. Tal vez escribir no es tan solitario como nos han hecho creer. No espero viralidad ni aprobación. No espero que este gesto performático tenga sentido para todos. Pero sí quiero que se entienda que escribir no es una pose, es práctica, un oficio, un ritual. A veces una forma de resistencia ante el olvido, ante la repetición, ante la muerte. Quiero defender la escritura como un territorio común, una casa a medio construir donde todos pueden entrar y mirar. Y si quieres dejar algo, una frase, una pregunta, una herida, quiero que esta serie de vídeos que empiezo con no sea un making of, sino una conversación, no un confesionario, sino un archivo vivo, no una estrategia de marketing, sino un acto de presencia. Estoy aquí
escribiendo, con mi muerto a cuestas y con la convicción de que solo lo que se comparte puede seguir vivo. Esta novela no está terminada ni lo estará pronto, pero eso no me impide que pueda ser pensada y mostrada en su incompletud. Al contrario, esa es su condición natural. Rivera Garza insiste en que la escritura es un proceso sin clausura, sin monumento. Y yo, que me resisto a embalsamar a mi madre en una historia encerrada, quiero escribir su ausencia como se vive, entre cortes, interrupciones, contradicciones y preguntas sin respuesta. Mostrar este proceso no es exhibir un método, es reivindicar la escritura como una práctica encarnada, una forma de sostener el duelo con palabras, una forma de respirar cuando todo huele a tierra húmeda, una forma de decir que seguimos aquí escribiendo con lo que nos falta y con la esperanza mínima, frágil y terca, de que eso bastará.